Y hoy vamos a hablar de muchas cosas, Ujú. de lo que tengas ganas, también vamos a hacer algunas preguntas, pero súper relajado igual. Yo quisiera saber, nosotros tiramos y hablamos por ahí en la semana de la inclusión. Ujú. ¿Qué es la inclusión en general? Bueno, en digamos? general, inclusión es darle las oportunidades a las personas con discapacidad, ¿sí? Ujú. Para ser partícipes de nuestra sociedad, de estar en contacto con todas las personas, ¿sí? Darles posibilidades no solamente en cuanto a accesos, por ejemplo, en cuanto a los edificios, rampas y lo demás, sino oportunidades en lo laboral, oportunidades en lo educativo, Ujú. ¿sí? Y darles la posibilidad de crecer y rendir en el máximo de sus posibilidades y sus capacidades Sí. dentro de la sociedad. Ujú. Como que no sea tan difícil, digamos, Claro. si es que vos sos diferente. ¿Esa palabra está bien o no? Y no, hoy en día ya no se usa, digamos. Bien. La denominación adecuada es persona con discapacidad. Está bien. Sí, ya no es ni niño especial, ni discapacitado, ni personas con capacidades diferentes, no. Tampoco. Existe, no. Porque esa también no es tan Sí, vieja. se usaba hasta hace poco. Se hasta hace usaba, poco. sí, pero ahora es persona con discapacidad. Ajá. ¿Sí? Se acentúa el hecho de que es una persona, Ujú. ¿sí? Y presenta una condición, una discapacidad, algo que por ahí dificulta su acceso a distintas cuestiones. Por ejemplo, puede ser una discapacidad física o puede ser una discapacidad intelectual. Ujú. Hay distintos tipos, ¿no es cierto?, de Claro. discapacidades. Y aparte hablamos de todas las edades. De todas las edades, desde el nacimiento hasta el momento, bueno, de la muerte, vamos a decirlo Claro. de esa manera. ¿Cómo te toca abordar esto en el día a día, digamos? Bueno, desde tu yo trabajo? trabajo acá cerquita, trabajo acá en la escuela 521, que es la primera escuela primaria que está acá en el bloque de edificios del barrio Fátima. Nosotros ahí somos 2 psicopedagogas, la licenciada Mónica Martiniuk Ujú. y yo, y trabajamos también en conjunto con un trabajador social, que es el licenciado Néstor Amarilla. Ujú. Y bueno, trabajamos en equipo, digamos, ¿sí? Y en lo que respecta a la inclusión, dentro de la escuela trabajamos de distintas maneras la inclusión. Tenemos niños con discapacidad o niños con alguna dificultad del día a día, ¿no es cierto?, que tal vez no tienen un diagnóstico o no tienen un equipo o un profesional que los esté acompañando. Ujú. Entonces, una vez que nosotros trabajamos con, por ejemplo, el primero que tiene contacto con el alumno, en estos casos así, es el maestro. Sí. ¿Sí? El maestro, luego de varios intentos de que por ahí se realicen ciertos aprendizajes, no se logran, nos deriva, ¿sí?, Ujú. la situación al equipo interdisciplinario. ¿De qué manera nos deriva la situación? Con un informe, ¿sí? En el informe el docente detalla toda la situación con sus palabras, escrito a mano. Lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Y una vez que nosotros tenemos acceso a trabajo con el alumno, con el niño, se hace lo que podríamos llamar una especie de detección precoz, ¿sí? Y en el caso de que sospechemos algún tipo de discapacidad o algún tipo de necesidad de algún profesional externo, siempre igualmente se cita a la familia, ¿sí?, para informarles que se está trabajando con su hijo, y se realizan las derivaciones que sean necesarias: neurología, psicopedagogía, psicología. ¿Cómo se lo toma aquel padre, madre, tutor? Y es al difícil. ¿Cuál le tenés que decir que su hijo tiene alguna Tenemos discapacidad? varios tipos de reacción, digamos. Está el que te niega la situación: no pasa nada, siempre fue así. O si no, yo era así. Yo era así, mis otros hijos también les pasó lo mismo y después ya aprendieron. Claro. Esos son los casos un poco más difíciles, porque cuando el padre se niega a ayudar a su hijo, digamos, nosotros tenemos muy pocas herramientas para trabajar con esos chicos en la escuela. Tenemos los padres que se largan a llorar pensando que mi hijo está loco, Claro. o va a ser
diferente toda su vida, o qué va a pasar, qué me va a decir mi familia. Entonces, bueno, también trabajamos ahí tranquilizando a la familia, tranquilizando al padre. ¿Qué va a decir mi mamá? Si tiene que venir tu mamá, la tía, la abuela, la prima, la familia entera a sentarse acá para que yo les explique lo que está pasando, que vengan, ¿sí? La escuela siempre está abierta para recibir a toda la familia, a todos los padres. Y bueno, tenemos aquella familia que a veces dice, algo no está bien con mi hijo, necesito saber qué puedo hacer. También tenemos esos tipos de familia. Entonces, bueno, eso ya es mucho más fácil. ¿Pero es el menos o no? Es el menos. Lamentablemente. Sí, es el menos. Y bueno, y una vez que se realiza la detección y las derivaciones, digamos, tenemos la otra parte difícil, ¿sí? La de conseguir turnos. Tenemos el hospital de pediatría, que es el único lugar que tiene psicopedagogos, psicólogos infantiles y una neuróloga infantil, que es la única, creo que es la única, ¿no es cierto? Hasta el momento sí, que está atendiendo. Y los turnos son muy difíciles de conseguir, como mínimo 3 meses. Ah, mira. Sí. Entonces, gracias a la gestión... aclaremos que no todos tienen el acceso a tener obra social. Claro. Porque después tenemos a Galeano, hay otro neurólogo infantil, pero no todos tienen el acceso a tener obra social, entonces se complica a la hora de conseguir turnos. Después también tenemos el IMEFIR, en el barrio de Yacyretá. Todo esto es súper importante para que el que está del otro lado que escuche. Exacto. Porque realmente también es informativo, ¿no? Volviendo un poquito atrás, hay una cuestión cultural casi como de tabú, de que mi hijo no puede tener este problema. No quiero que sepan, como dijiste, ¿qué va a decir fulano? Sí, puede ser. Me da vergüenza. Así, no me gusta decir eso, Creo, pero calculo sí, que pasa, ¿no? Pasa. Hay varios, claro, hay varios tipos de familia y también tiene que ver con ciertos accesos a la información que ya va teniendo la gente, ¿no es cierto? Sí. Hoy en día, si bien todo el mundo tiene un celular en la mano, no todos utilizan el celular para utilizar internet, por ejemplo, para informarse. Sí, las redes sociales, sí, el WhatsApp, el mensajito, las fotos, qué sé yo. Pero son muy pocas las personas que utilizan, por ejemplo, Google para poder decir, bueno, a ver, y me informo, ¿qué significa esto? ¿Qué puedo hacer yo como padre para ayudar a mi hijo desde mi casa si sabemos que por ahí vamos por este camino o tenemos esta situación? Entonces, a mayor acceso a la información, digamos, mayor capacidad de aceptación también tiene la familia. Aparte, se me ocurre nada más, y si no es así, corregime, pero creo que el protagonista de todo esto, que es el niño, no debe sentirse un poco desprotegido, si se quiere, si su padre o lo que sea lo está negando el problema. O sea, realmente no hay que verlo para ayudarlo. Y es compleja esa pregunta, porque depende también de cada ¿cómo se caso siente particular, digamos, sí. Por ejemplo, a veces cuando tenemos familias que no nos colaboran con la búsqueda de profesionales, mejor dicho, que trabajen con los hijos, con los alumnos, nosotras como equipo dentro de la escuela somos las que trabajamos directamente con el docente. ¿Sí? Claro, habría que aclarar cuál es el rol del psicopedagogo institucional. Así porque es. A veces la gente confunde y creen de que la psicopedagoga de la escuela va a hacer un diagnóstico y un tratamiento dentro de la escuela. Ajá. Entonces aclaremos también por ahí a la familia que por ahí no sabe. Bueno, el psicopedagogo dentro de la escuela se encarga de trabajar en contacto con todos los actores institucionales, ¿sí? Brindando sugerencias y brindando estrategias para la resolución de distintos tipos de conflictos. Ya sea conflictos con los grupos, conflictos individuales, conflictos entre docentes o con los directivos, cualquier programa, cualquier resolución, cualquier información nueva que venga desde el consejo a las escuelas, siempre tiene como un filtro por nosotros, digamos, y somos nosotros los que tratamos de presentar esa información a los docentes para que sea recepcionada de una manera un poco más entendible. A ver qué se quiere o de qué manera se requiere trabajar a partir de esta resolución. Bueno, la analizamos, la trabajamos, la estudiamos y luego se la presentamos a los docentes.
Trabajamos en la detección de situaciones, nosotros, yo siempre hablo desde el trabajo que hago yo acá en la 521, ¿no es cierto? Con el equipo interdisciplinario y con la figura del trabajador social nos ha brindado cierta apertura a la salida, ¿sí? Cuando hacemos citas a los padres y los padres no asisten, hacemos con el trabajador social hacemos visitas domiciliarias. ¿Cómo es eso? ¿Es complicado? Yo lo hice también. No, complicado no es. ¿Cómo es el recibimiento? Y depende. Porque si ya no, por ahí no van a... Claro. La figura del trabajador social siempre causa cierto respeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Cierto... como que llama un poco la atención y solo. Claro. Realmente va con alguien acompañado. Entonces el trabajador social a nosotros nos ha habilitado el poder trabajar desde otro punto que podríamos llamar psicopedagogía comunitaria. Ahí ya nos estamos yendo un poco del tema de la inclusión, pero nos ha posibilitado acceder, por ejemplo, a las familias desde el hogar. Ahí podemos hacer observación de cómo es el estilo de vida de la familia, podemos trabajar desde otro contexto, digamos, y entender por ahí un poco mejor, a ver por qué está pasando lo que está pasando, claro. ¿No es cierto? Y bueno, volviendo al tema de la inclusión, el trabajo que nosotros hacemos en las escuelas es, en caso de no tener acompañamiento de la familia o no poder conseguir los turnos, porque es muy, muy difícil para muchas familias conseguir, madrugan, se van hasta el hospital y no, ya dimos, son creo que 10 turnos por semana que se dan y hay una cola de muchísimas personas. Entonces, trabajamos por ir dando sugerencias a la familia, ¿sí? Esperando que por ahí puedan conseguir el turno más adelante. Trabajamos con el docente, mira, pensamos que por ahí este niño está atravesando por estas situaciones, entonces sería positivo que vos veas, ¿sí? Aquellas materias o aquellos contenidos que vas a trabajar, reducir un poco la dificultad del contenido. Las adecuaciones, exactamente. Eso llamamos adecuaciones curriculares y en algunos casos también configuraciones de apoyo. Eso se hace solo para esa persona. Y digo, hay que también ir llevando de la mano al grupo, ¿no? Así es. Porque... Yo creo que, como el otro día hablábamos, el grupo de compañeros es el más abierto y el que menos problema tiene. Como siempre, los niños. Este año nosotros tuvimos la inclusión de un alumno con 12 años que tiene TEA, que es el espectro autista, digamos, es del espectro autista, y este niño nunca fue escolarizado previamente. Entonces, al ser autista, tiene ciertas conductas que por ahí llaman la atención, ¿sí? No poder quedarse quieto, tener ciertas descargas verbales, descargas motrices, ¿sí? Y las primeras veces, esto, por ejemplo, en el saludo a la bandera, causaba cierta gracia, por decirlo de una manera, hay un silencio grande a un grupo de alumnos. Los mismos compañeros se encargaron de ir grado por grado para explicar por qué este compañero tenía este tipo de descargas. Le explicaron al resto de la escuela, digamos. Exacto, ¿sí? Entonces los compañeros, los alumnos, los amigos, ¿sí? Son los que no tienen ningún problema. Es más fácil. Exactamente. Bueno, nosotros acá en la escuela tenemos muchos niños en inclusión, muchos. Perdí la cuenta, por decirte de una forma. Pero tenemos a Pablo y Alexis, que son gemelos, también autistas los dos. Tenemos a Zoe con déficit de atención y hiperactividad. Tenemos a ver, estoy tratando de acordarme los nombres. Tenemos niños con parálisis en silla de ruedas, sin sillas, se le han adaptado mesas, o sea, las configuraciones que se van haciendo depende siempre de qué es lo que necesita el alumno, y desde la escuela siempre hemos tenido muy buenas respuestas. Yo imagino lo gratificante que debe ser para vos, para tus colegas, para la escuela, ver que todo va yendo, ¿no? Y que sus compañeros, amigos y todos trabajan juntos para que esta persona se sienta parte de un equipo y no diferente, como dije hoy al principio, que no es así.
Yo creo que los que más agradecidos están siempre son las familias de estos alumnos que por ahí han deambulado tanto buscando una institución, ¿no es cierto?, que los pueda incluir, porque si bien la ley nos dice que todas las escuelas deben inscribir, sí, que todas las escuelas deben ser inclusivas, no son todas las escuelas las que están abiertas a la inclusión. Y no es por una cuestión de negativa o de que no quieren, sino es una cuestión por ahí de falta de instrucción, falta de conocimiento, no sé si de llamarlo apertura, porque también es una palabra un poco amplia, pero a veces falta ese de decir, bueno, me animo. Decisión. Exacto, me animo y vamos viendo cómo lo hacemos, porque nosotros hacemos así. Las puertas de la escuela están abiertas. Para el año que viene, por lo que me enteré, esta semana tenemos 6 niños que ingresan en primer grado con alguna situación o alguna discapacidad para inclusión. Claro. Y así vamos. En el interior sucede, de hecho, que hay escuelas por ahí que son destinadas para ciertos casos. Por ejemplo, allá hay una escuela que es muy conocida en donde solo aceptan chicos con síndrome de Down y se dedican pura y exclusivamente al tratamiento de esos niños. Y así hay otras escuelas, o sea, institutos privados, en donde también como que se especializan y trabajan solamente sobre eso. Claro, acá tenemos, por ejemplo, lo que es la escuela de ciegos, la escuela de sordos, la escuela también de TEA, así que funciona en la misma escuela de sordos en el otro turno. De lo que vendría a ser las escuelas especiales, digamos, ¿sí? A través de lo que fue la incorporación de la resolución 311, que se incorporó en el año 2017. Estoy un poco perdida. Creo que sí. Bueno, la resolución 311, que es aquella resolución que avala las inclusiones de los niños con discapacidad dentro de las escuelas comunes, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Dentro de las escuelas comunes, con el acompañamiento de los docentes de la escuela especial. Esto es importante decirlo, o sea, cualquier niño o adolescente puede ir a la escuela que desee. Debería. Digo, yo tengo mi hijo que tiene determinada cuestión y quiero mandarlo a determinada escuela, colegio, lo que fuera. O sea, tiene que ir ahí. Debería, sí. También hay que tener en cuenta que hay ciertos grados de discapacidad que no permiten que el alumno esté incorporado en una escuela común. Perfecto. Sí, está bien. Por ejemplo, una parálisis cerebral de grados altos. Sí, digamos. Entiendo. Igualmente, si se logra que el docente que está enfrente del aula comprenda cuál es la situación, porque eso también es muy, muy, muy importante, ¿no es cierto? Que el docente se suba al barco, ¿sí? Y rememos todos juntos para el mismo lado. Yo siempre me sorprendo, ¿no es cierto?, con los maestros acá de la escuela, porque de unos años atrás, donde todo era, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo? Problema. Exacto. Hoy estamos hablando de docentes que te dicen, dale, sí me animo, puedo, lo voy a intentar. Y si no puedo sola, te voy a avisar. Y así vamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, como te decía hoy, hay varios tipos de inclusión, ¿no es cierto? Tenemos estos alumnos sin acompañamiento, con los cuales trabajamos nosotras del equipo, con la gente con las maestras, digamos, de la escuela, y se hacen configuraciones de apoyo. No llegamos a realizar un proyecto individual para cada alumno porque a nosotras, con las pocas horas que por ahí tenemos adentro de la escuela, se nos dificulta muchísimo poder sentarnos a tipear o a trabajar directamente con un proyecto individual para cada uno. Claro. Pero sí se le sugieren al maestro, por ejemplo, si tenemos varios niños que tienen alguna dificultad y se evidencia algún retraso, decimos, bueno, probemos con este grupito bajarle estos contenidos más o menos a este nivel, y ahí vamos viendo cómo avanzamos después. Y después tenemos también la inclusión que se realiza con las docentes de la escuela especial, donde ellos vienen con alumnos de la escuela especial y tenemos una matrícula compartida, y ellas se encargan de colaborar con la maestra
con sus alumnos, digamos. Uh-huh. Igualmente siempre están en contacto con los otros chicos también. Y después tenemos los chicos que ya tienen un diagnóstico o un equipo interdisciplinario detrás. Estos chicos vienen incluso con su maestra integradora, que eso ya depende también de la obra social de cada uno. Claro. Yo me quiero quedar para ir vamos a escuchar un poquito de música ahora y volvemos dentro de un ratito. Quiero quedarme con algo como para arrancar el tercer bloque. Hay una palabra muy importante que dijimos hace un ratito y fue decisión y querer hacerlo. Y quiero empezar a hablar un poco de eso cuando volvamos de la música, de querer hacerlo, pero ya a modo de la inclusión general, y no solo la escuela, sino incluirnos en todos los aspectos. Esto se llama High and Dry, es de Radiohead, un álbum que se llama The Vents, es del 13 de marzo de 1995, en donde ese año, unos días antes, el 9 de septiembre, por ejemplo, del 95, Sony sacaba la PlayStation. Radiohead hacía High and Dry. Two jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all so stacked. Spit at you, you'll be the one screaming out. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry.
Para una buena salud cardíaca, es importante reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Estos son algunos recursos que podés utilizar a diario. Cocinar sin sal, limitar el agregado en las comidas y evitar el salero en la mesa. Para reemplazar la sal, utiliza condimentos de todo tipo, como pimienta, ají, pimentón, perejil y orégano. Los fiambres, embutidos y otros alimentos procesados, como caldos, sopas y conservas, condensan elevada cantidad de sodio. Al elegirlos en la compra, lee las etiquetas. Disminuir el consumo de sal previene la hipertensión, enfermedades vasculares y renales, entre otras. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Arrancando este tercer bloque de vínculos, pura conexión desde la psicopedagogía. Estamos con Manuela Pedros, un bloquecito más porque es muy importante e interesante lo que nos ha venido a contar. Hoy te decía, qué lindo arrancar este bloque hablando de la inclusión de una forma más general y contando esto de que si realmente decidimos incluirlos, todo sería un poco más fácil en algunas cuestiones, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo. Y sí, sería por ahí más fácil para las personas, ¿no es cierto?, con discapacidad, porque todos estamos, cuando llegamos a la adultez, digamos, en las mismas condiciones. Necesitamos trabajar, necesitamos tener acceso a médicos, a tratamientos, qué sé yo, al supermercado, lo más todo básico, digamos, ¿sí? Sí. Y sería ideal que tengamos una sociedad inclusiva, ¿no es cierto? Claro. Que nos permita o que les permita a ellos trabajar y desenvolverse en la medida de sus capacidades, porque hoy hablamos ya de capacidades, ¿sí? Educamos para, ¿cómo se diría? Para... Ay, se me fue la palabra. Educamos, sí, para... que se pueda insertar en la comunidad. Sí, no era lo que iba a decir igual. Es como entrenamos las capacidades que tiene esa persona. ¿Sí? Todos traemos distintas capacidades, claro, sí, al momento de nacer. Entonces, se trata de ir viendo. Enriquecer las habilidades de cada uno. Porque todos tenemos habilidades distintas, ¿no? Y también falencias distintas. Así es. Porque por ahí el que no... el que se siente normal, muy entre comillas lo digo, así es. Tiene un montón de falencias. Tenemos. Porque yo soy malo para un montón de cosas, o sea, imagino que ustedes también, y por eso somos buenos para otras. Por eso digo de mirarnos como que somos todos iguales en un sentido. Es como que nosotras por ahí, ¿no? Que elegimos la carrera de psicopedagogía, traemos un ejercicio de física cuántica y yo claro, voy a saber resolver, pero ni por casualidad. Entonces, fuimos a lo largo de nuestra vida entrenándonos en aquello que éramos mejores, ¿sí? Yo podía hacer esto, entonces fui entrenando esto que yo podía. Y aquellas cosas que a mí me eran más difíciles, las fui dejando de lado. Entonces llega un punto de mi vida en que digo, hay ciertas cosas que en este momento yo no las volvería a ver, no las volvería a tocar. Siempre fui muy mal en educación física, por ejemplo. Mirá, deporte cero. Entonces. Mucho, no haces muy cero. No. Tengo, nada de actividad física. Tengo 2 nenas chiquitas. Imposible. Igual, importante para la salud, digo. Sí. Bueno, camino, qué sé yo. Pero bueno, pero caminás. Camino, salgo, ando, deambulo. Pero, por ejemplo, para los deportes... ¿Y no te gusta ninguno? ¿Deportes? Sí. Jugaba Sextobal, ya no existe. Bueno, imagínate que no, ¿por qué elegís el deporte menos conocido del mundo? ¿Qué es como el básquet? A ver si hacemos un equipito de hockey. Es como el handball, ajá, pero con aros. Ah, mira. Con cestos, digamos. Claro. No el aro tipo el de básquet, sino sí, con... Sí. Queda la pelota ahí. No. Es más bajo. Como un cesto. Como unos postes con una canasta arriba, digamos. Ajá. Y ahí había que invocarle la pelota. Como una copa de metal. ¿Y eso lo hacías en la escuela? En la secundaria.
Mirá. Sí, en Alem. Claro, antes ¿Sos de Alem? Soy de Alem. En mi Bien. época. Saludos para las colegas de Alem. Saludos para Alem. Saludos para Alem. Conozco mucha gente en Alem. Ahora voy a decir nombres. Pero sí, un lugar que me gusta. Amigable, sí. Sí, muy amigable. La verdad que sí. ¿A dónde iba? No me acuerdo. ¿Dónde vemos... ¿Cuál es la palabra opuesta a inclusión? Digo, porque si no la estaba por inventar, yo solo inventar. Sí. ¿Dónde vemos mayor desinclusión? No está bien dicho. No. Pero ¿dónde vemos... estamos a favor de la diversidad. Claro. ¿Dónde vemos, en qué lugares vemos esta problemática más en el fútbol. Latente? En el fútbol. Solo masculino, o sea, hoy por hoy está cambiando eso, pero no hay inclusión femenina. El mundial se está tratando. Fue este año el mundial. Están cambiando femenino. Los tiempos. Yo lo miré. Y hay rugby femenino, sí, Kansas. Sí. Por suerte están cambiando. Jurú, rugby, Capri. Claro, pero ella habla de una cosa, una idea mental formada de que eso es para hombres, una cosa así. O que si vos opinás de fútbol dicen, bueno, vos no sabés nada porque sos mujer. Algo así. Eso también es no incluir, ¿no? Sí. Porque hay un montón de mujeres que saben mucho. De hecho, ayer se juntó toda mi familia a ver el Superclásico. Vamos a hablar de eso también. Y mujeres éramos yo y mi prima. El resto eran todos hombres. Igual opinábamos, igual ayer a la noche sí. Pero para, hasta que las velas ardían. Quiero saber qué tipo de opiniones dieron. No, anoche estuvo fatal. Porque si... No. Que estaba todo comprado. Bueno, opiniones... No vamos a hablar de fútbol. ¿No vamos a hablar? Ahora después. Yo tengo que informar que River ganó. O sea, es mi obligación. Que tengo que informar de la victoria. Bueno, pero ¿dónde vemos así? O vos, por ejemplo, vivís la vida, no solo en la escuela, digo, pero la vivís ya de esa manera, imagino, como viendo personas en el súper, en la calle. Yo creo que fuimos perdiendo capacidad de incluir con el tiempo. El colectivo es un claro ejemplo, el colectivo urbano es un claro ejemplo, ¿sí? Mujeres embarazadas, mujeres con bebés, no vamos directamente a la discapacidad, vamos a lo cotidiano. Personas ancianas, ¿sí? Que tienen que viajar paradas porque estamos muy cansados para cederle el asiento. Sí. Y yo, ya no uso tanto el colectivo urbano, pero cuando lo usaba, digamos, se veía muchísimo, y creo que se fue incrementando esto de que predomina mi cansancio antes de que el bienestar del otro. Yo siempre voy a los riesgos, ¿no? Yo como mujer, y que también pasé un embarazo y he viajado con mi bebé en brazos, una mujer con un bebé en brazos o embarazada no puede viajar parada. Cuesta. Por una cuestión de... No porque cuesta, sino por una cuestión ya directamente de salud. Sí, primero de seguridad. El colectivo llega a frenar y la mujer se cae con el bebé o con el embarazo y podemos ocasionar una desgracia. Totalmente. Una desgracia. Y yo creo que ahí es donde se evidencia muchísimo el tema de la no inclusión. Eso, no inclusión. Desinclusión, dijo, pero está bien, no inclusión. No tengo ahora, en este momento no tengo una palabra para nombrarla, pero... Lo denominaría así, digamos, la no inclusión, el predominio del egoísmo, por decirlo de alguna manera. La solidaridad, empatía, el sentido común, la falta de empatía. La empatía, ser respetuoso. El tema de los valores, más que nada. Siempre hablamos de la empatía acá, es una palabra que aparece en todos los programas y es tan importante. Porque, importante. Como decís vos, una mujer que está embarazada o que tiene un en brazos, qué sé yo, realmente hace falta que a vos te pase para darte cuenta que es complejo. Y es complejo porque al hombre no le va a pasar nunca. Entonces... Bueno, pero tener un en brazos. Yo hablo desde lo que me toca a mí. Sí. Obviamente en mi casa no voy a mentir de que ella los tiene más que yo en cuanto al tiempo. Pero en el momento que yo los tengo, que es mucho también... Realmente llega un momento que cansa, o sea, duele la espalda, duele la cintura, es complejo. Y realmente tenemos que llegar a eso para estar en el colectivo y decir, señora, siéntese, o sea, no haría falta, ¿no? O sea, y no debería, porque yo creo que está en el sentido común y en el ser solidarios, como decía Mónica, pero se ha ido perdiendo. Yo no sé si es por una cuestión de aprendizaje, de generaciones. Yo observo, ¿no?
los jóvenes de ahora son los niños de antes a los que se les cedía mucho el asiento. Claro. Entonces es como que por ahí en su inconsciente siguen siendo niños, no quieren ceder ellos su lugar. ¿Qué está pasando? Sí. El adolescente El adolescente. ¿Sabes qué era? La adolescencia se extiende mucho más. Era tan fácil la palabra, acá Marcelo, que siempre nos escucha, me dice exclusión. Y claro, es una exclusión. Pero bueno, me quedé con eso. También, sí. Iba a decirlo, pero bueno. Un calor me está... Por favor, hay que prender el aire. En el corte, Eli nos contaba un caso muy particular y que te toca muy de cerca. Ajá. Sobre esto. ¿Querés contarlo? Porque la verdad que a mí me parece que está bueno para que... Bueno, sí, volviendo a la pregunta que habías tirado vos hoy, de qué se siente, ¿no? Por ahí, yo les contaba acá que tengo una tía que ella... a los 18 años, o sea, fue perdiendo gradualmente la visión. Cuando cumplió 18, se queda sin visión, o sea. Y bueno, a partir de eso, o sea, como que ahí recién sus padres se enteran que ella era no vidente completamente. O sea, todos los años anteriores, como que nunca se dieron cuenta. Vivían en la chacra, eran muchos hermanos, otra situación, otra realidad. Y después ella tiene la suerte de poder venir acá a Posadas con una hermana más grande. Disculpa, tiene la suerte. Esa es otra cosa que vamos a hablar. Sí, yo digo suerte porque ella también lo dice. Si la no, posibilidad. Claro, si no hubiera tenido esa posibilidad, hoy por hoy no hubiera logrado todo lo que logró. Es madre de 3 hijos, o sea, sus hijos están grandes. Ella trabaja como cualquier persona, se maneja, viaja, hace una vida totalmente normal, entre comillas, como decíamos. Y bueno, nada, para mí es mi orgullo, o sea, sí, totalmente. Súper orgullosa de mi tía. Y le decía a Mati que va al Centro del Ciego, sí. Santa Rosa de Lima, donde ellos tienen un taller y tienen como una especie de cooperativa, aprovecho para mandar saludos, donde hacen canastos, no sé si de mimbre se dice, o sí. Canastos para mate y eso. Y eso lo venden, o sea, también habían ofrecido... Y ella es no vidente. Sí. Y hace canastos. Sí, y todo su grupo, o sea, son todos no videntes. Bueno, ahí está lo de las habilidades que decíamos hoy. Exactamente. O sea, yo creo que ni que me pongan lentes, o sea, no los podría hacer nunca. Y teniendo por supuesto, gracias de poder ver, imagínate, ¿no? Y tienen una habilidad increíble con las manos, porque en un día ella por lo menos te hace como 3 canastos para mate, increíble, o sea, con dibujo, pintado, todo espectacular, la verdad. Buena, que puedan tener acceso. Buen ejemplo. Acceso a la educación y las posibilidades, es un derecho que por ahí las familias ignoran, muchas familias que no saben que tienen un derecho. A mí me encanta cuando van a la escuela y les empiezo a contar los derechos y los beneficios que puede llegar a tener su hijo, su hija y la familia. Ellos no estaban enterados. Y qué privilegio que es para nosotras, Manu, ¿no? Totalmente. Desde nuestro rol, darle esa maravillosa noticia a veces a las mamás, que muchas por ahí no tienen ni siquiera la primaria terminada, no pudieron terminar sus estudios, como dice Eli, que vivían en la chacra, que no tuvieron acceso, no leen el diario, no escuchan nada, no tienen ni siquiera internet en la casa, y de repente darle esa noticia de que su hijo puede recibir la atención gratuita y que su hijo va a salir adelante y que la familia va a salir adelante, que no es el fin del mundo, porque por ahí, como vos decís, se largan a llorar, dicen, ay, mi hijo no va a aprender, y él no va a aprender, y él tiene que ir a una escuela especial. Y muchas veces la gente no sabe de que se trabaja también en conjunto con las escuelas especiales, que mandamos un saludo muy grande a todos nuestros docentes y colegas que son profesores en educación especial, que también colaboran mucho con las escuelas comunes, con las escuelas. Y volviendo a la inclusión, la importancia del CUD también, ¿no? Exacto. El Certificado Único de Discapacidad, que a través... CUD. Certificado Único. Contame qué es eso. Que la gente que a través de esto pueden tener acceso a todo, a obra social, a muchísimos beneficios. ¿Eso es un documento que lo piden? ¿Cómo es? Eso es es un trámite que se realiza en el ministerio. En el hospital se comienzan con los trámites, digamos, donde... una vez reunidos ciertos requisitos, ¿sí?, se hace una evaluación de los requisitos que presenta la familia y una evaluación del niño, y se certifica si necesita certificado de discapacidad. Está bien. O si no. Cabe destacar que la familia también puede elegir si ese chico
quiere, o sea, la familia puede decidir si el hijo va a tenerlo o no va a tenerlo, o sea, no es una obligación, claro. Es un beneficio, es optativo. Por ahí es optativo, porque por ahí de repente hay papás y mamás que dicen, no, yo no quiero que él tenga el certificado de discapacidad. Los requisitos, mira. Ahí está, podemos leerlo. Puedo leerlo, sí. Bueno, ¿qué se necesita para requerir el certificado de discapacidad? Primero, el certificado de domicilio y de convivencia del grupo familiar, ¿sí? Completo, en la seccional de la policía en la que le corresponde según el barrio donde vive. Sí. Fotocopia del CUIL y DNI del niño y del tutor, solo la fotocopia del DNI. Última consulta en el especialista donde debe figurar el diagnóstico, el tratamiento, si necesita medicamento, quirófano, kinesiología, y la evolución y el pronóstico. Constancia de tratamiento kinésico, psicoterapia, estimulación temprana, etcétera, con informe. O sea, todos los profesionales que trabajan con ese niño, ¿sí?, tienen que presentar sus informes y completos. Constancia de alumno regular con el informe de la escuela especial o común, fotocopia de estudios realizados, tomografías, análisis, resonancias magnéticas, mapeos cerebrales, lo que tengan, ¿sí? Fotocopias de la obra social si tiene, fotocopia de la partida de nacimiento, entre otros, digamos. A veces se van modificando, así que siempre conviene acercarse al hospital para ver cuáles son los requisitos. Y bueno, una vez evaluado el caso, se le otorga el certificado de discapacidad que tiene fecha de vencimiento, ¿sí? No sé bien. Hay que renovarlo, digamos. Hay que renovarlo cada tantos años, sí. Está bien. Y gracias a esto, por ejemplo, aquellos niños que son o que tienen de bajos recursos, por decirlo de una manera, tienen el acceso a la obra social del Estado de Nación, digamos, que es la obra social de Profe. Y con esta obra social, acá en Posadas y Garupa, hay distintos institutos que están trabajando y le brindan a estos chicos las terapias completas. Bien. ¿Qué necesitan? Manuela Pedros, te despido de lo que hablamos, digamos. Bueno. No quiere decir que después de que escuchemos música ahí te quieras quedar, no hay ningún problema, dale, seguimos hablando de otras cosas. Pero bueno, otro invitado más de Vínculos, pura conexión desde la psicopedagogía. Hoy estuvo Manuela Pedros con este tema de inclusión escolar, si se quiere, pero inclusión en general. Muchas gracias por la invitación. ¿Alguna síntesis, lo que quieras decir? Lo que quiero decir, no le tengamos miedo a la inclusión, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero incluimos todos los días desde los pequeños gestos. Y siempre que tengamos la posibilidad de brindarle al otro herramientas o aunque sea darle ánimos para seguir adelante, creo que siempre vamos a estar incluyendo, digamos. Inclusive acá al programa podemos traer, podemos traer algún estudiante. Podemos traer, sí. Vamos a ver a quién invitamos. Sí, alguien que tenga algún diagnóstico, alguna discapacidad, alguien que esté trabajando con dos instituciones a la vez, por ejemplo, que en las escuelas comunes se trabaja a veces con la colaboración de las escuelas especiales de la zona. Vos acá tenés en Garupá. Acá tenemos la escuela 55, que es la que está trabajando en inclusión con nuestra escuela 521 y la escuela 857. Está la escuela 49, que está en Garupá Centro, y después está la EFI número 4, que es una escuela especial de formación integral, que está haciendo las inclusiones en escuela secundaria. Yo también estoy trabajando en la EFI, tengo poquitas horas ahí, estoy más que nada colaborando con el trabajo que se hace, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos alumnos incluidos ya en escuela secundaria en el BOP número 35, que está ahí en Ñúpora.